El siguiente programa tiene clasificación O, de opinión. Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Aquí empieza el programa de opinión donde se analizarán los hechos más importantes de la semana con los mejores analistas. Bienvenidos a Descifrando con Thalía Flores. Hola amigas y amigos, bienvenidos a Descifrando para hablar del acuerdo de primera fase entre Ecuador y Estados Unidos que podría suscribirse en diciembre próximo y que no necesitará pasar por la aprobación del Congreso de cada país. Saludos a la audiencia de Centro TV Radio que nos escucha en centroecuador.es y en 97.7 FM, a la de Antena 1 en Cuenca, a la de Voces Azuayas en el austro del país y a quienes nos siguen en Facebook y YouTube. Gracias por los comentarios que nos envían por las redes sociales. Son bienvenidas sus sugerencias a la cuenta de Twitter @ThalíaFloresF y también al Facebook. Gracias por la presencia a los panelistas que nos acompañan hoy, la embajadora de Ecuador en Washington, doctora Ivonne Baqui, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, abogado Felipe Rivadeneira, y el presidente de la Cámara de Agricultura, ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre. El acuerdo de primera fase que se espera sea firmado las próximas semanas no abordará temas sensibles en materia agrícola, pero sí recogerá 4 capítulos como marco referencial para futuras negociaciones. El anuncio hecho a inicios de la semana por el presidente Moreno ha sido recibido de buen agrado por amplios sectores, aunque también hay dudas del alcance que tenga este acuerdo de primera fase. ¿Qué implicaría en verdad este acuerdo? ¿Qué diferencias hay con un acuerdo como el que ya tienen países vecinos con Estados Unidos? ¿Cuáles serían las ventajas para el Ecuador? Estas y otras interrogantes serán absueltas por 3 conocedores de esta materia que además han estado involucrados en las negociaciones. Comencemos. El anuncio que hizo el lunes 16 de noviembre el presidente es el resultado de la tercera reunión del Consejo Bilateral de Comercio e Inversiones entre las autoridades de Ecuador y Estados Unidos realizadas en Washington, donde se acordó negociar un acuerdo comercial de primera fase. ¿Qué significa este acuerdo comercial de primera fase? ¿Qué alcances tiene? Bienvenida, embajadora Ivonne Baqui, buenos días. Buenos días, mi querida Thalía. Qué placer estar con ustedes, con Felipe, con Rodrigo y con todos los que nos escuchan. Bueno, ha sido maratónico lo que se ha trabajado en estos meses con todo el tema del COVID-19, todo virtual, como decimos, y teléfono, pero igual lo hicimos presencial, las 2 reuniones del diálogo político, el 10 de noviembre en la mañana y en la tarde el TIC, que es el acuerdo, el Consejo de Inversiones y Comercio. Y fue excelente las reuniones, todas fueron excelentes las reuniones con los ministros presentes, con el canciller y en el diálogo político y con el ministro de la Producción y de Comercio e Industrias en el TIC, en la reunión del USTR. Te adelantaron muchísimas cosas de antes, es la tercera reunión, como dijiste, Thalía, pero en esta vez ya se acordó entrar en la fase 1, que es lo que ya Estados Unidos estaba haciendo con algunos países, porque como el presidente Trump no le gusta hacer con multilaterales, le gusta hacer bilaterales, ellos empezaron ya, tienen la fase 1 también con China y con Brasil en este momento. Y entramos nosotros, y como decías, son temas de 4 que está en la fase 1, no entran los temas sensibles, solamente entra en este momento la facilitación de comercio, las buenas prácticas regulatorias, medidas anticorrupción en el ámbito de comercio, y entra un capítulo nuevo para nosotros que no tiene Brasil, que es las pequeñas y medianas empresas, facilitación de comercio, apoyo a cooperación a las medianas y microempresas. Entonces, eso es importantísimo. Yo creo que ya estamos en la puerta. Antes de ayer, recién, el 19, salió el Joint Statement de Estados Unidos anunciando ya esta fase 1 entre Ecuador y Estados Unidos, y en las próximas semanas, días, se va a firmar ya oficialmente. Muy bien, muchas gracias. Felipe Rivadeneira, ¿qué implica para el sector exportador este anuncio? Es como decía el ministro Ontaneda, un paso histórico en la ruta comercial con Estados Unidos. Bienvenido, Felipe Rivadeneira, presidente de FedExport. Buenos días. Buenos días, Thalía. Qué gusto poder estar en tu programa y mandarte un fuerte abrazo a la distancia y saludos a mis contertulios, a la embajadora, que se lleva una felicitación especial, la verdad, porque sin su gran trabajo no hubiera sido posible estar conversando lo que estamos conversando el día de hoy. Y a Rodrigo también, que es
presidente de la Cámara de Agricultura que tiene una visión de libre comercio, y eso es importante. Él sí cree que la competencia genera excelencia, y eso es fundamental para el desarrollo del país. A ver, ¿cómo le calificaría esto? Yo le calificaría de una excelente noticia, la verdad, hay que decirlo con todas las letras, ¿no? Porque es importantísimo en estos momentos coyunturales en los que estamos que nos mantengamos en la agenda de un jugador tan importante a nivel mundial como lo es los Estados Unidos de Norteamérica. Los Estados Unidos tienen muchos temas en su agenda, y el hecho de tener una estructura y un acuerdo de primera fase, es decir, un compromiso previo, de una negociación previa, se podría llamarlo de alguna manera, nos permite mantenernos en esa agenda, es decir, no estar a los vaivenes del cambio de gobierno y de transiciones democráticas tanto en los Estados Unidos como en el Ecuador. La última vez que dejamos de estar en la agenda de los Estados Unidos nos costó 15 años volver a estarlo, ¿no? Y esos 15 años lamentablemente perdimos inversiones, empleo, desarrollo de nuevos sectores exportadores, etcétera, ¿no? Entonces, el anhelo de tener un acuerdo comercial con nuestro primer socio comercial está más vigente que nunca con este anuncio. No podemos dejar de nosotros de tener preferencias de acceso, o de buscar y soñar con tener ese acceso preferente al mercado que genera los dólares. Nosotros tenemos una economía dolarizada, ¿no? Y el hecho de no tener un acceso preferente a este mercado, que es el mercado de más de 50 estados de la Unión de Estados Americanos, donde se producen y se generan los dólares, es realmente un contrasentido, ¿no? Entonces lo calificamos de una excelente noticia. Adicionalmente también se generó este anuncio importante de la inclusión de las flores al Sistema General de Preferencias con aranceles cero desde el 1 de noviembre, lo cual también fue una excelente señal política. No todos los países logran lo que hemos conseguido, e inclusive hay lobby en contra, ¿no? Ahí la embajadora nos puede contar mucho más, pero por ejemplo Colombia no le ha de haber caído para nada agradable esta noticia de que su principal competidor en el tema de rosas, que es Ecuador, puede entrar ya con arancel cero a los Estados Unidos. Pero no quedarnos solo ahí, no quedarnos en esas dádivas unilaterales del mercado norteamericano, sino más bien buscar ya ser socios, dar un shock de seriedad al mundo, en que el Ecuador puede comprometerse con un mercado tan importante como los Estados Unidos para el bien, el desarrollo del empleo y de la economía del Ecuador, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Felipe Rivadeneira. Las autoridades han dejado bien claro que no se tocarán los temas sensibles como los aranceles para bienes agrícolas. De todas maneras, ¿qué piensan en el sector? ¿Cómo han recibido este anuncio? Bienvenido, Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura. Buenos días. Muy buenos días, Talía, Ivonne, qué gusto saludarle a la distancia, y me sumo a las felicitaciones de Felipe. Felipe, un gusto saludarte. A ver, vamos a reconocer que los acuerdos comerciales siempre generan incertidumbre, y esa incertidumbre obviamente va a generar preocupación en ciertos sectores por los mismos temas sensibles. Sin embargo, creo y estamos convencidos que la mayor certidumbre que le podemos dar a un productor ecuatoriano que está haciendo las cosas como se debe, que está pensando en un crecimiento sostenido para el futuro, es precisamente garantizarle un mercado, o al menos propender a garantizarle un mercado. Cuando hablamos de Estados Unidos, hablamos de flores, hablamos de los grandes productos de exportación, y claro, para hacer una inversión agrícola requerimos mucho tiempo, toma tiempo estos procesos, y eso, el tener la certidumbre, es un gran paso. Pero también es importante acordarnos, y esto el acuerdo lo menciona, acordarnos de los pequeños productores y pequeños emprendimientos. Y este año hay 2 productos que han ingresado al mercado norteamericano, que nadie, tal vez no les paremos mucho, no les demos tanta importancia como sería a las flores, pero el helado de Salcedo está ya con varias exportaciones hacia el mercado norteamericano, y un producto sensible como son los lácteos ha podido ingresar ya con el queso azul andino. Entonces, sí creo firmemente que el Ecuador tiene un potencial de producto diferenciado que nos permitirá no solamente crecer en la variedad de la canasta comercial, sino también poder incrementar la producción, dando certidumbre a los productores locales. No es menos cierto que tenemos que corregir algunas distorsiones internas que tenemos en el Ecuador todavía,
temas como el tema laboral, los temas de tramitología. No es posible demorarnos 48 días para consolidar una nueva empresa, y los temas tributarios. Pero creo que este es un gran avance para un desarrollo productivo del Ecuador. Muchas gracias, Rodrigo Gómez de la Torre. Embajadora Baki, pues la gente dice, hay tan pocas buenas noticias para el Ecuador. Bueno, y esta semana tenemos también que la TRI ganó, y eso es realmente motivante, ¿no? Para un país, como digo, con tantas noticias a veces negativas. Yo sí quisiera un poco que me recuerde, porque este acuerdo se está buscando casi 17 años, y coincidencialmente Ivonne Baki estuvo en esas épocas. ¿Qué ha supuesto eso? Y en concreto, ¿qué beneficios económicos le trae al Ecuador? Bueno, mi querida Talía, me encanta primero escuchar a Felipe y a Rodrigo hablando del tema. Esas son las personas que debemos tener que hablen, porque realmente con mucha claridad se explica lo que exactamente beneficia al Ecuador y al pueblo y a las pequeñas y medianas empresas y a toda la gente que quiere verdaderamente trabajar, que es lo que la gente busca ahora, trabajar para poder vender los mejores productos que tenemos en Ecuador al mundo. Y guardar la dolarización. Si no se cae la dolarización, bueno, regresamos al tema, es como regresar al pasado. Vengo después de 20 años otra vez de embajadora aquí, y es como empezar otra vez los temas que hablábamos. En ese momento, cuando llegué, era la extensión de las preferencias arancelarias andinas, el ATPDA, que era extenderlo, se extendió por 5 años, pero eran unilaterales. Como decía Felipe, son temas como el SGP, que son unilateral, que conseguimos. Ok, entran las rosas del cero arancel, pero son temporales. Esto va a ser ya para siempre. Se convierten en políticas de Estado que dan estabilidad económica, social y política a un país como Ecuador, que es un país en el medio de problemas en la región andina, que tiene dolarizada su economía, que da estabilidad a largo plazo, que genera inversiones, que es lo que hace falta para que tengamos dólares y podamos tener esa estabilidad. Se convierte en un ejemplo al mundo de un país que puede ser verdaderamente en ejemplo de democracia. Porque ¿qué es la democracia? Es crear una clase media fuerte para que tenga verdaderamente la democracia, que no sean los ricos más ricos y los pobres más pobres, sino que haya una clase media fuerte. Y eso genera estos acuerdos como estos. Entonces, yo regresar otra vez después de tantos años, y también cuando fui ministra de Comercio y trabajé con todos los que están ahora en el teléfono, Felipe y Rodrigo, que trabajamos para conseguir, y conseguimos, estábamos firmando el acuerdo cuando cae el gobierno y se para todo. Y regresamos otra vez, como decía Felipe, 15 años después estamos regresando. Hubiéramos estado ya mucho mejor, pero nunca hay que pensar en el pasado, sino en el presente, y el presente ahora está con nosotros. Tenemos excelentes noticias, se abren las puertas, ganamos el fútbol 6-1, que fue algo increíble. Cuando uno es positivo, todas las puertas se abren. Tenemos que ser seguros de nosotros mismos. Somos el mejor país del mundo, y tenemos los mejores productos del mundo y la mejor gente también. Ya es momento de poner a un lado ese pesimismo de que no se puede. Todo se puede. No somos un país pequeño, somos pequeños en físico, pero grandes en todo lo que tenemos grande. Así que están viéndonos como los mejores, la mejor rosa, el mejor cacao, el mejor banano, el mejor camarón, el mejor tejido. Entramos también, bueno, aparte de que ganó ya Cuenca, Talía, Cuenca sí. Entró con el tejido, los artesanos tienen ya en UNESCO patrimonio del tejido nuestro de Cuenca como patrimonio. Es de los pocos países que tienen eso. Entonces estamos en todas partes, y el queso, como decía Rodrigo, que entren los lácteos aquí con un queso azul, es fantástico. Todo esto de aquí son buenas noticias para el país. El helado, yo probé el helado, está delicioso, lo están vendiendo ya aquí también. Esas cosas nuestras son únicas. Lo único que tenemos que hacer es unirnos y trabajar en equipo. Perfecto. Aquí hagamos una primera pausa. Agradezco a la audiencia por acompañarnos cada semana, y les recuerdo que Descifrando puede ser escuchado en cualquier parte del mundo en centroecuador.es y también en YouTube. Ya regresamos. Continuamos en Descifrando con Talía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Estamos de vuelta. Gracias por la presencia al presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, abogado Felipe Rivadeneira, a la embajadora de Ecuador en Washington, doctora Ivonne Baki, y al presidente de la Cámara de Agricultura, ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre. Felipe, ¿qué comprende este acuerdo y cuál es la expectativa del sector exportador? ¿Cómo están las cifras actuales y hacia dónde se aspira a llegar? Bueno, como bien lo mencionaba la embajadora, este acuerdo de primera fase lo que busca es prácticamente
profundizar esas reglas generales del comercio, ¿no? En esos aspectos de facilitación aduanera, de buscar que las aduanas de los países se complementen y den más agilidad al intercambio comercial. El tema adicional del fortalecimiento de la promoción de las MIPYMES, de las pymes, es fundamental, es algo que normalmente no se lo trata, ¿no? Y eso también hay que rescatarlo, ¿no? De enero a agosto o de enero a septiembre nuestras exportaciones a los Estados Unidos han crecido en este año de pandemia, lo cual también hace ver que el futuro del Ecuador está muy claro, ¿no? Si antes tenía importancia las exportaciones no petroleras, con la pandemia hemos visto que ya no solo son importantes, sino son vitales, y es el único futuro real y tangible que tiene el país, ¿no? Y un instrumento como el acuerdo comercial, porque eso también hay que mencionarlo, ¿no? El acuerdo comercial no es un fin en sí mismo, ¿no? Es simplemente un instrumento que permite justamente lo que bien decía la embajadora, establecer una política de Estado que permite el desarrollo de las exportaciones no petroleras en el Ecuador. Recordémonos, de hace 30, 40 años no existían exportaciones de flores en el país, no existían exportaciones de brócoli, por ejemplo. En este año, en el 2020, van a cerrar con más de $1,000 millones esos dos sectores. Y eso es gracias a que en su momento se creó un programa que todo el mundo lo conoce, que es este famoso ATPDA, en donde se buscaba erradicar o desincentivar a que la gente de las zonas rurales de Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador se vayan a esa tentación enorme que es trabajar en el narcotráfico, ¿no? Y gracias a eso se generó, producto de la conjunción con esa iniciativa y ese emprendimiento privado, el desarrollo de un sector que ahora genera más de 25,000 plazas de empleo directo, ¿no? Entonces, ¿por qué no soñar con que este instrumento se aplique? Y lo que bien decía Rodrigo, ya hay nuevos productos que están entrando en los Estados Unidos. La colonia ecuatoriana que vive de migrantes en los Estados Unidos, ¿cómo desearía poder tener negocios con el Ecuador? Es decir, ellos saben cómo funciona el mercado norteamericano, quieren importar productos del Ecuador, saben la calidad y la validez de nuestros productos, pero no lo pueden hacer porque tienen aranceles, ¿no? Entonces, ¿por qué no soñar con un país en el que de aquí a 10 años, si les damos los instrumentos adecuados, como lo es el acuerdo comercial con los Estados Unidos, que se generen 3, 4, 5 nuevos sectores de exportación, como son las flores, ¿no es cierto? O como son, puede ser, no sé, en su momento la alcachofa, que lamentablemente se dejó de exportar porque ya no había acuerdo comercial y todas las plantas se trasladaron al Perú, y que tengamos 4,000, 5,000 millones nuevos de dólares de la economía con un desarrollo sostenible, porque el sector exportador genera un empleo de calidad y sostenible en el tiempo, y yo creo que para eso necesitamos de estos instrumentos, y esa debe ser la política de Estado. No tiene que depender de qué gobierno está. Aquí más bien lanzarles una pregunta directa a los candidatos a la presidencia. De los 3 que tiene chance, ya hoy inclusive que Yacu Pérez ya ha mencionado que sí quiere el acuerdo comercial. Guillermo Lazo lo dice muy de frente, ¿no? Él sí no se da ni por las vueltas. Dice, yo sí quiero un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Él sí está convencido en ese futuro. Pero el otro candidato que queda se da las vueltas, no menciona nada, cuando debería ser una política de Estado. Esto no tiene nada que ver con quién gane las elecciones, porque el Ecuador lo que necesita es exportar, y de eso, Felipe, traer divisas y generar empleo. Y de eso, Felipe, vamos a hablar más adelante. Rodrigo, me gustaría que ahondes un poco más. Hablabas de una de las cosas que logra este tratado es facilidades para el comercio internacional y simplificar los procesos aduaneros y la tramitología. Y tú mencionabas cuánto se demora para montar una empresa aquí. ¿Qué se espera con este acuerdo y dónde están los nudos que hay que desatar aquí para lograr realmente simplificar los procesos y hacer que se creen más empresas? A ver, yo creo que es importante entender que los acuerdos comerciales, si bien por el nombre que se los denomina acuerdo comercial, se lo vincula mucho al tema de barreras arancelarias o número de aranceles, si es que es mayor o menor, también generan reglas claras y estables, nos generan una homologación normativa, nos generan un sinnúmero de aspectos que frenan algo que al Ecuador le encanta. El Ecuador tiene una capacidad que
creo que me atrevo a decir de Ripley, y me da pena tener que decirlo en este tenor, pero de crear normas, reglas y trabas. Mientras más normas creamos, creemos que estamos avanzando mucho más. Sin embargo, a veces creamos normas que, a diferencia de lo que debería ser facilitar el comercio, lo complican. Entonces, este tipo de acuerdos, y recordemos que precisamente hace 4 años atrás, en contra de todas las expectativas, estaba firmando el acuerdo con la Unión Europea, de lo mejor que ha pasado en los últimos 20 años, ha permitido tener un poco de reglas bastante más claras y bastante más estables. Aún sobre el acuerdo con la Unión Europea tenemos que trabajar, pero creemos firmemente que el acuerdo con Estados Unidos, siendo nuestro principal socio comercial, nos abre mucho más puertas. Estados Unidos ha terminado un proceso político, lo cual ya más o menos sabemos que el presidente Trump se retira, entra el presidente Biden. El Ecuador todavía está en la incertidumbre, y ahí es donde hay que explicarles a los candidatos que el exportador es la persona, y no por desmerecerlo, esto con Felipe lo hemos conversado, es quien aglutina los productos y los traslada al otro destino, donde tienen mercados. Pero al lado del exportador hay una cadena productiva importantísima. El Ecuador, desde el año 2014, que cayó el precio del petróleo, ha generado divisas y ha sostenido la dolarización en base al sector agroexportador, fundamentalmente, siendo el que representa más del 60%, desde el 55 al 60% de las exportaciones totales, incluyendo petróleo. Y ahí es donde está la mano de obra. Ahí es donde están los impuestos, inclusive. Ahí es donde está el emprendimiento. Entonces, tenerle miedo al acuerdo comercial es comprensible porque es algo nuevo. Pero más bien, si no nos lanzamos al acuerdo comercial, lo que vamos a hacer es comprometer el futuro del Ecuador y el futuro de las próximas generaciones. Muchas gracias. Es importantísimo. Bueno. Sí, y ya regresamos. Tenemos todavía tiempo para conversar. Quiero ir con la embajadora Ivonne Baqui, porque fue en medio de la pandemia cuando se logró que las rosas del Ecuador entren sin aranceles a Estados Unidos, y no se ha ido contando así poco a poco el proceso, porque es un logro muy importante. Ha estado mencionando Felipe que inclusive a Colombia no le había gustado, porque claro, ellos querían posicionarse, ¿no?, con el volumen además que tiene. ¿Qué supuso eso? ¿Cómo se realizó, embajadora, esta introducción, este logro, ¿no?, de que lleguen con cero aranceles? Y siempre se menciona que es un trabajo donde más mujeres dan su mano de obra. Y de paso, una estadística que tú mismo me compartiste, de que en el Ecuador es donde más mujeres emprendedoras hay. ¿Cómo puedes analizar estas dos situaciones? Bueno, maravillosa tu pregunta, Talía. Me encanta hablar de las flores y las rosas nuestras del Ecuador. Bueno, mira, cuando llegué a Washington, te dije, se cerró todo. El día que llegué, al siguiente día estábamos con COVID-19, y empecé a pedirles que me manden rosas también. Y al presidente Trump le encantan las rosas. Hay una rosa en el nombre de él. A todos los que están en el gobierno, a todos les encanta la rosa y el chocolate. Quiere decir que quieren, les mandábamos a todos rosas. Y cada vez que hablaba por teléfono para el tema económico, porque en ese momento el tema de salud era lo central, era el tema de COVID-19, salud, apoyo de cooperación y ayuda al Ecuador en el tema de salud, y en el tema económico mano a mano. No dejamos hablar del tema económico también, porque sabíamos que el día después la economía es lo que iba a tener problemas. Y siempre mencionamos las rosas del Ecuador, que son únicas, y les mandaba a todos las rosas, y pedíamos que entren. Se había pedido anteriormente, hace mucho tiempo ya el sector florico había pedido que entren en SGP con cero arancel, pero no se daba. Y empezaron a llegar pedidos de rosas de todas partes de los que estaban trabajando en el gobierno. Entonces le decía yo, por supuesto, pero tienen que pasar a cero arancel. De los 25 pedidos que hicieron el mundo entero al SGP, el único producto que se aprobó y lo firmó el presidente Trump fueron las rosas del Ecuador. Así que eso fue un logro en equipo, en trabajo conjunto. Y eso que digo yo siempre, los trabaja en conjunto con una sola meta, conseguir esto, pero no dejar de lado lo otro, sino conseguir pocas cosas, no pedir mucho. Yo nunca entro a un lugar y pido más de 3 temas, 3 cosas que benefician a los dos, pues esto beneficia a mí a Estados Unidos.
que reciben las mejores rosas del mundo y se dan cuenta que duran más de 15 días. No es como la rosa colombiana, que es pequeña y no dura mucho, porque sabemos la razón de la luz que tenemos en el Ecuador, que da esa belleza de la rosa, que es recta y más grueso el tallo, y eso genera que se quede más tiempo y se abra preciosamente y tenga una fragancia única. Entonces yo creo que esto se trabajó con mucho tiempo atrás, pero se consiguió un momento difícil con la pandemia, que estaban todos puestos en otro lado, pero la persistencia, y me decían cuando recibían rosas, nos abrió el día en un día tan difícil como es ahora que estamos encerrados en las casas. Las rosas del Ecuador se abrían y me mandaban las fotos. Tengo que mandarte esas fotos divinas de las rosas que tenemos. Entonces, yo creo que ese fue un logro en equipo positivo, y esto no es suficiente, porque si no tenemos el acuerdo comercial, en un año se acaba otra vez el SGP, que se va a extender este año, en diciembre, hasta el próximo año, hasta el 16 de abril del 2021. Después de eso, si no tenemos acuerdo comercial, volvemos otra vez a tener que pedirlo. Mientras que de aquí a que tengamos el acuerdo, ya sigue para siempre la rosa que entre y todos los demás productos con cero arancel. Entonces la idea es trabajar en cosas, pedir lo que se puede pedir en el momento, pero no dejar de ver lo que queremos en el mediano y largo plazo. Muchas gracias, embajadora. Felipe, para cerrar ya este bloque, hay beneficios sociales, obviamente, pero ya mencionaron ustedes, tú y Rodrigo, han mencionado lo que puede pasar en la campaña. ¿Cómo puede actuar la sociedad para impulsar a que algo que se va a lograr después de tantos años, de casi 2 décadas, no vaya alguien a intentar por lo menos posicionar la idea de que es posible dejar por fuera, y a veces la gente en medio de todas las crisis que tiene no capta y no analiza bien el mensaje? A ver, yo creo que el país tuvo una suerte con la firma del acuerdo con Europa, ¿no? Yo he estado conversando, o más bien he estado manifestando, de que el Ecuador ha tenido unos shocks de seriedad muy importantes en los últimos 20 años. El primero, la dolarización, que todos sabemos los beneficios que le ha dado a la sociedad en general, es decir, desde cualquier persona que está en el Cachi al Macará, es decir, todo el mundo siente el beneficio que es tener la dolarización, ¿no? Tanto fue así que inclusive ni siquiera en ese gobierno de 10 años que quisieron atacarla no la pudieron hacer, ¿no? El otro shock de seriedad fue el tema de la Unión Europea. Y el tema de la Unión Europea, ¿qué ha permitido? Ha permitido que el sector agrícola, por ejemplo, rural del país, vea el beneficio que tiene de poder exportar sus productos hacia la Unión Europea, y que adicionalmente todos esos mitos que se generaron alrededor del comercio internacional, que Ivonne lo sufrió en carne propia cuando estaba de ministra, que a la final sirven de plataforma política. Tenemos el candidato del sector indígena que dice sí, un acuerdo. Imagínate cómo ha cambiado el país, ¿no? Es decir, todos esos mitos se destruyeron, yo creo, con la firma con la Unión Europea. Porque con la firma de la Unión Europea, acuérdate, Talía, esto conversábamos inclusive en tu programa en muchas ocasiones, se mencionaba que iban a llevarse el agua, que era la reconquista de las carabelas, que nos iban a volver a colonizar los europeos, que iban a quebrar las empresas, que el agro se iba a destruir, y para nada. Más bien se ve que hay una inversión enorme y una inyección de más de 500 millones de dólares nuevos en exportaciones, y exportaciones adicionalmente de la economía popular y solidaria, que es fundamental. El 75% de lo que produce la economía popular y solidaria se exporta hacia Europa y también hacia los Estados Unidos. Entonces la gente, yo creo que ya se dio cuenta que todas esas mentiras, porque son mentiras que se generaban alrededor del acuerdo con los Estados Unidos en su momento, porque venían influenciados por una política internacional. Acordémonos del contexto histórico. Estaba Chávez queriendo destruir todo el ALCA, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, había todo un entramaje que lamentablemente fue preso el acuerdo. Pero tú tienes que ver también que un presidente como Ortega de Nicaragua se hizo el loco o se hizo el tonto, y él sí firmó el acuerdo con los Estados Unidos. Por el acuerdo con los Estados Unidos, estás hablando que tienes más de 320 millones de consumidores. Exacto. Con un PIB per cápita de $60,000 por
por habitante. Sí, es un mercado enorme. Felipe, permíteme hacer una pausa porque por los tiempos hay que hacer, y en el próximo bloque hablemos algo más de esto, porque también hay que ver que hay riesgos de que cualquier cosa pueda pasar, y sobre todo porque la sociedad, la gente, todos tenemos que estar atentos a lo que va a pasar en la campaña. Aquí hacemos una pausa. Agradezco a la audiencia por acompañarnos todas las semanas y regresamos. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Thalía Flores. Vamos para no perder el ritmo. Estamos de vuelta. Gracias por la presencia al presidente de la Cámara de Agricultura, Rodrigo Gómez de la Torre, a la embajadora de Ecuador en Washington, doctor Ivonne Baqui, y al presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, abogado Felipe Rivadeneira. Rodrigo, sigamos en la línea que estaba hablando Felipe antes de ir a la pausa, y es todos esos mitos que se crean en torno a las desventajas que tendríamos, y no es solamente un mito aquí. Mucho se ha comentado lo que pasó en México después de que firmaron lo que se llamaba en esa época el TLC, ahora cambiaron el nombre. Después de unos 2 años decían en México que la producción de maíz de ellos no saben dónde poner porque le está llegando el maíz que produce Estados Unidos, porque era parte de los acuerdos y venía con cero aranceles. ¿Cómo nos blindamos frente a esos temas que también son reales? A ver, creo que primeramente hacer mención al presidente Ortega es en ese momento de lucidez, tiene un acuerdo comercial con Estados Unidos que le ha permitido hacer maravillas a Nicaragua. Estamos en campaña y no quiero dejar de mencionar esto. Estamos en campaña y yo creo que algo que se menciona en el acuerdo que se firmará en los próximos días es el tema de las MIPYMES. Y para ese tema manejar claros los conceptos de qué es una micro, qué es una pequeña, qué es una mediana y una grande empresa. Adelante. Eso está definido en la norma ecuatoriana para que no se lo utilice de manera politiquera, porque ni siquiera califica de política. Con respecto a lo que me mencionas, yo creo que hay que seguir trabajando, buscando estrategias de futuro y de estabilidad. Tenemos muchísimo que hacer todavía. El acuerdo con Estados Unidos nos va a permitir seguir creciendo en productos. No nos desviemos de la parte real de la economía, y cuando hablamos de desarrollo tenemos que pensar en el desarrollo integral y una visión de mediano a largo plazo. El Ecuador también le gusta mucho vivir de la coyuntura, y de coyuntura en coyuntura. En la semana 1 ya ni nos acordamos de lo que pasó en la semana 2. Es importante ver la otra visión. Y no creo que he respondido a tu pregunta, Thalía, pero creo que seguir haciendo mención de la importancia de los acuerdos, porque nos permite tener reglas claras, estables, es fundamental. Muchas gracias. Embajadora, aquí hay un tema que sí hay que mencionar justo ahora que estamos ya en los preámbulos de la campaña en el Ecuador, y la gente se pregunta, claro, en Estados Unidos va a cambiar de gobierno, sale el presidente Trump y entra el presidente Joe Biden, y el acuerdo seguirá. ¿Cómo se hace, cómo logran ellos una política de Estado que perdure eso, que sea de Estado? Y aquí siempre hay los riesgos de que si gana fulano a lo mejor no hacemos. ¿Cuál es lo ejemplar que se puede seguir de una democracia que, pese a que estos días mismo está viviendo sus momentos más enrarecidos, pero igual una política de Estado es una política de Estado? Así es, Thalía, y esa es la diferencia, que quien quiera que llegue a las elecciones aquí va a cambiar de estilo el presidente, nada más cambia el estilo de manejar las cosas, pero la política internacional, la política interna, la política de los temas financieros, todo sigue igual, con cambios de estilo, pero no se pueden cambiar las reglas claras, como decía Rodrigo, reglas claras de juego. Eso es lo que hacen los acuerdos comerciales también, generan esa estabilidad jurídica, que ya no se pueden cambiar las leyes, como se dio el cambio, por ejemplo, del gobierno anterior. Pararon los TBIs, los acuerdos bilaterales de inversión. Un día antes de salir, los para todos los acuerdos de inversión en todo el mundo. ¿Eso qué hizo? Que paró las inversiones al Ecuador. Yo estaba en Qatar, Thalía, y hay miles de personas y muchas personas que querían invertir, y lo que se pedía era que tengamos un acuerdo bilateral de inversiones, y no podíamos hacerlo. Cuando fue el Amir, lo que le pidió al presidente fue en ese momento, no puede el presidente de Ecuador hacerlo porque ya tiene que ir a la Corte Constitucional, y la Corte no se ha pronunciado
en una forma de que se diga que esto de aquí es, que lo interpreten en una forma diferente. No sé cómo se paró ese acuerdo. Entonces, estas reglas claras no pueden cambiar. Estas son cosas que ya están en la Constitución aquí en Estados Unidos. No puede un presidente venir y borrar un tema como estos. Mira, hasta con el NAFTA no pudo cambiarlo el presidente Trump. No quería solo el nombre le cambió. Lo modernizaron y lo hicieron mucho mejor, y eso nos beneficia a nosotros, ¿de acuerdo? Porque ahí entran temas ambientales, laborales, cosas que nos benefician. Entonces, esas cosas se dieron, pero se dieron con cambios que benefician al pueblo, no que a los dos lados, que ahora se llama el USMCA. Y es lo mismo, pero con modernizaciones, con tecnología, que es lo que necesitamos nosotros también. Entonces, todas estas cosas no pueden cambiarse de raíz y cerrar. Se pueden mejorar, pero no se pueden cambiar. Y eso es lo que nos hace falta en el Ecuador, que haya una estabilidad de largo plazo, los temas que tienen que ver como política de Estado, como un acuerdo comercial, como acuerdos internacionales, no pueden cambiarse con solamente una firma. Y eso es lo que yo creo que va a generar. Tenemos ya con la Unión Europea, como se mencionó, que es muy positivo. Estamos entrando en otras negociaciones, vamos a ser parte también de la Alianza del Pacífico, que es excelente, y ahora también un acuerdo comercial con Estados Unidos. Eso nos genera políticas de Estado que no se pueden cambiar, porque no puede llegar cualquier presidente y decir no me gusta. Ahora, por eso hay que cerrarlo lo más pronto posible. Gracias. Embajadora, dos cosas me gustaría que explique un poco el proyecto América Crece y en qué instancia está, y también lo del Banco del Pacífico, que supuestamente va a recibir un préstamo parecido al que recibió ya el Banco del Pichincha y el de Guayaquil. Así es, Alía. Es importante. Mire, eso es una cosa que se hablan también. Por ejemplo, que lo mencionaba Felipe, creo que dijo que las que se benefician más que todo son las empresas pequeñas, medianas. De las 1.700 empresas que exportan a Estados Unidos, el 82% de esas son medianas y microempresas. El 82% son pequeñas y medianas. El proyecto de América Crece es para inversiones en Latinoamérica, de proyectos grandes, pero también de proyectos medianos y el apoyo a la mujer. En eso entran proyectos de infraestructura, de energías renovables, y también el tema de empresas, apoyo a las empresas para que puedan tener tecnología y que tengan facilidades en el poder vender a Estados Unidos. Entonces, eso va de mano a mano con el acuerdo comercial también, que es muy positivo lo de América Crece, y al mismo tiempo generaron también el proyecto nuevo de retorno de China a las empresas norteamericanas que invirtieron allá para que regresen a Latinoamérica. Entonces, hacen el América Crece que dé estabilidad, que ayude a la economía, a las economías que sean estables, con inversiones, pero al mismo tiempo regresen las empresas latinoamericanas que estuvieron, las empresas americanas que estuvieron en China o en Asia, que regresen y que vengan, inviertan en Latinoamérica. Esa es la idea del presidente Trump. El tema del DFC, que es el Banco de Desarrollo que era antes el Exim Bank, que se unieron, y es un banco de desarrollo de Estados Unidos, es para apoyar en el mundo entero, pero especialmente en Latinoamérica, a los bancos con préstamos que tengan bajo interés y que se concentren en también las pequeñas y medianas empresas y especialmente a las mujeres. Ese es un tema importantísimo. Entonces, el Banco del Pichincha ya recibió alrededor de 300 millones, un poco menos, el Banco de Guayaquil 100 millones, y van a entrar al Banco del Pacífico próximamente 400 millones. Entonces, las inversiones que se dan también del DFC tienen que ver con temas de infraestructura, de energías y de energías renovables, y eso tenemos un portafolio que van a anunciarlo pronto, que era de 2.000 millones, pero puede duplicarse a 4.000 millones. Gracias, embajadora Valqui. Felipe Rivadeneira, este dinero que está llegando a los bancos, ¿está yendo también al sector exportador? O mejor a los productores, ¿no? A los productores que crean lo que el sector exportador exporta. Valga la redundancia. Sí, como le decía, Tania, esperemos que esto llegue, porque esta es una pata que cogíamos los últimos 20 años, ¿no? Es decir, estamos dolarizados, tenemos un problema estructural enorme de acceso a fuentes frescas de financiamiento y a crédito barato. Es decir, aquí un promedio de utilidad de una empresa es entre el 6 y el 7, y crédito se le saca al 9, al 10, al 12. Entonces, yo creo que, y eso, el acuerdo comercial es otro instrumento importantísimo, porque va a generar también una competencia fuerte en temas de servicios, pero tenemos que trabajar muy fuertemente en conseguir crédito barato, porque
Yo creo que aquí el Ecuador en esos 20 años de dolarización ha fallado en eso, ¿no? Es decir, el crédito sigue siendo extremadamente caro, no hay periodos de gracia, no hay un banco, por ejemplo, como en Colombia, que es Bancoldex, que es este banco de fomento al desarrollo del sector exportador. La CFN ha hecho intentos muy escuetos, pero no tiene que ser solo del sector público. Yo creo que aquí tiene que haber una conjunción entre un fondo mixto entre el sector público y el privado, y estas noticias que menciona la embajadora, que inclusive también le escuché en esta semana al ministro Pozo hablar de que van a venir 3.000 millones de dólares también para inyectar a la recuperación productiva, es fundamental. Es fundamental. Gracias. Porque se necesitan esos créditos frescos. Gracias Felipe Rivadeneira. Me gustaría que Rodrigo Gómez de la Torre también hable del financiamiento de los créditos para el sector agrícola. A ver, creo que el tema de financiamiento para el sector agrícola ha sido uno de los nudos más complejos. Usualmente cuando llega demorado y extremadamente caro. El tema de la demora lo complica y lamentablemente hay que reconocer que el Chulco sigue funcionando de manera muy sostenida en muchos sectores rurales a tasas de interés altísimas, pero el productor a veces prefiere comprometerse a esas tasas porque el crédito es oportuno. Lo que menciona Felipe es cierto, el Ecuador tiene banca del Estado, más no banca de desarrollo, y el crédito en el mejor de los casos en el Ecuador, desde un Ban Ecuador o desde una corporación financiera, no está por debajo del 7 u 8%, cuando en el mundo sí existe crédito por debajo del 2% inclusive. Hemos satanizado el concepto de paraíso fiscal, no por el origen del dinero, sino por el dónde está ubicado. Cuando deberíamos atacar el origen del dinero, estamos atacando el dónde se llega. Y hay gente que pone dinero en países casi calificados de paraísos fiscales, que al Ecuador le generaban préstamos para el sector agrícola, agroexportador, entre el 1 y el 2%, que con la ley orgánica monetaria y financiera se los calificó de que como venían de paraísos fiscales, tenían que cubrir el impuesto a la salida de divisas. Importante anuncio del ministro Pozo, que ese es un impuesto que hay que analizar su eliminación. Pero el tema es o sea, si el sector agrícola, primario, agroalimentario y no alimentario, puede desarrollarse a través de tener certezas en nuevos mercados, es el sector que tiene más o menos en la fase primaria el 30% de generación de empleo, de acuerdo a las estadísticas. 30% de generación de empleo. Es un sector que tiene un potencial de crecimiento muy grande. Y ahí es donde sí hemos hecho estudios y sí creemos firmemente que con certezas en los mercados se podrían, inclusive en un periodo de 5 o 6 años, se podrían incrementar sustancialmente las exportaciones no petroleras, exportaciones que son sostenibles, sustentables y son renovables y deben irse ajustando a los nuevos tiempos. Muy bien, muy bien. Eso es fundamental. Sí, esto por ejemplo también es un buen anuncio, ¿no?, de lo que podría mejorar inclusive la producción interna y también exportadora del Ecuador. Aquí hacemos una nueva pausa y ya regresamos. Continuamos en Descifrando con Thalía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Gracias a la audiencia por acompañarnos toda la semana y a los panelistas que nos acompañan hoy, la embajadora del Ecuador en Washington, doctor Ivonne Baqui, el presidente de FedExport, abogado Felipe Rivadeneira, y el presidente de la Cámara de Agricultura, ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre. Embajadora Baqui, algo mencionaron de la dolarización que necesita, como su nombre lo indica, dólares. Y si no podemos producir dólares en el Ecuador, que solamente sea a través de las exportaciones, el pago de impuestos, es mientras más exportaciones haya mejor. ¿Cuánto aportaría este acuerdo para sostener y para un poco ya enraizar la dolarización en el Ecuador y librarle de todos los vientos malos que pueden anunciarse sobre ella? Sí, exactamente, Thalía, lo que hablábamos. La dolarización es lo más popular que tiene el Ecuador y nadie quiere cambiarla. Entonces, si es que nadie quiere cambiarla, trataron de hacerlo y no tuvieron éxito,
Y eso es lo que nos da estabilidad económica y social en el Ecuador. Imagínate si no tuviéramos dolarización en este momento, estuviéramos peor que Venezuela. Entonces, yo creo que ese es un tema que tenemos que trabajar mucho y preguntar a la gente, ¿qué quieren? ¿Quieren que caiga la dolarización? Sigamos lo que estamos haciendo. Lo que generan los acuerdos comerciales son reglas claras del juego, y eso atrae al inversionista. ¿Por qué se fueron todas las inversiones a Colombia, a Perú, a los países vecinos? Porque no tenemos reglas, cambian las reglas como cambia de ropa a las personas, que sí, que no puede ser que no tengamos todavía estabilidad económica teniendo dolarización. Entonces, por eso es que es importante tener políticas de Estado con acuerdos comerciales. Lo de la Unión Europea es excelente, la Alianza del Pacífico es excelente. Lo que va a darse ahora también con este acuerdo fase 1, y ojalá que se termine lo más pronto posible, eso genera confianza, y todo es confianza. El dinero va donde hay confianza. Si no hay confianza, se va a otro país. Entonces, la inversión que va a llegar al Ecuador, imagínense que en este momento tenemos no más de 500 o 1.000 millones de inversiones versus 20.000 millones, 14.000 millones de Perú y de Colombia, 20.000 de Perú y más de 14.000, 20.000 también quizá Colombia. Entonces, están llegando inversiones porque saben que pueden invertir y pueden exportar a largo plazo, y no es que se termina la SGP o se termina la TPDA y tienen que pagar aranceles. Entonces, cuando hay estabilidad en esa parte de que no cambian las reglas del juego, por supuesto que el inversionista va a poner inversiones. ¿Te acuerdas cuando David Murdoch invirtió en banano? Bueno, él es el bananero más grande, con Dole y todo esto. En un momento dado, cuando estaba de ministra, él quería invertir en rosas, y se dio porque él pensaba que íbamos a tener el acuerdo comercial que estaba firmándose, y compró terrenos para invertir en rosas, en flores. Pero después cayó el acuerdo comercial y vendió los terrenos, porque no quería invertir en un país donde no tenemos acuerdos comerciales que dan estabilidad a largo plazo. Entonces, esos son ejemplos de la inversión llega donde pueden invertir a largo plazo y pueden tener la seguridad de que no cambien las reglas. Muchas gracias, embajador Ivonne Baqui. Felipe, también hay que ver los pequeños problemas que tenemos aquí, bueno, pequeños gigantes problemas como la corrupción. La ley de extinción del dominio tarda tanto en salir que uno dice, por favor, ¿qué sucede? Colombia tiene desde hace años atrás, donde hay corrupción, es bien difícil también que vengan inversiones. ¿Qué incentivo puede dar un acuerdo para que definitivamente en el Ecuador no solamente que se luche contra la corrupción, sino que se luche para que no haya impunidad? A ver, perdón que insista con esto del shock de seriedad, pero es tal cual, ¿no? Los acuerdos comerciales lo que generan justamente de esto es el fortalecimiento de las instituciones. Esos compromisos a largo plazo, si a mí me pregunta, estas famosas líneas rojas que se inventaron en el gobierno de Correa, tenían algo bien sospechoso, ¿no? Porque no querían comprometer las compras públicas de licitaciones internacionales con transparencia. Ya vimos los resultados de todo lo que pasó con la corrupción en las compras públicas. Ahí suelto nomás ese temita, ¿no? Pero a la final, en el acuerdo de la primera fase es algo que también se está incorporando, es justamente este compromiso de lucha contra la corrupción. Entonces, si nosotros damos estas alternativas, ponemos estas reglas claras, nos comprometemos a futuro, generamos este shock de seriedad hacia el capital, porque el capital es, el ejemplo que dio el embajador es tal cual, el capital es extremadamente celoso. Nadie quiere que su plata se evapore. Nadie quiere perder plata. Entonces, si aquí no dan las reglas, me voy donde sí me dan las reglas. Donde no hay corrupción, me voy donde no hay corrupción. Entonces, estos instrumentos, estos shocks de seriedad, a la final lo que dan justamente es un fortalecimiento de las instituciones del país. Y eso es fundamental, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es tratar de seguir combatiendo, porque es un mal de toda Latinoamérica, ¿no? Es decir, vemos lo que está sucediendo en el Perú, que es terrible también. Y tenemos que ir trabajando muy fuertemente en olvidarnos del papá Estado, ¿no? De tratar de que el Estado solamente nos dé estas herramientas de política pública, de política de Estado, y de ahí el partido jugarlo como sector privado, ¿no? Es decir, y esto es justamente lo que nosotros creemos, que las exportaciones petroleras nos generan más bien un gran problema, porque genera corrupción, genera ineficacia, genera despilfarro. Cuando hay estos boom petroleros, la historia nos ha enseñado, ¿no? Como decía este famoso expresidente argentino, quien no conoce su historia está condenado a repetir.
En cambio, las exportaciones no petroleras generan desarrollo porque el dólar que entra al sector privado se reproduce en 2, 3, 4 veces, inclusive en temas de financiamiento. Entonces, si vemos y buscamos el desarrollo a través del sector privado y que el Estado simplemente juegue su papel en donde tiene que jugar, el país podrá salir adelante. A menos plata que tenga el sector público, menos tamaño del Estado, menos corrupción va a haber. Gracias. Es simple, menos de dónde coger, ¿no? Gracias, Felipe Rivadeneira. Un tema, Rodrigo Gómez de la Torre, que se habla es cuando uno mira el Pacífico. Todos los países ribereños de la costa del Pacífico tienen acuerdos comerciales con Estados Unidos. ¿Qué supone para el Ecuador que no haya tenido? Y la expectativa de que ya en pocas semanas tengamos un acuerdo con las características del que se anuncia se firmaría. Bueno, primeramente el que todos los países lo tengan, y lo que dice es que algo estamos haciendo que no es correcto, no porque todos lo tengan está mal, sino al revés. Están viendo que para que la producción se mueva necesitamos muchas veces de la logística de la industria, y la logística, la industria y la producción requieren del comercio, y el comercio requiere de consumidores. A mayor número de consumidores, mayor número de oportunidades para vender nuestros productos. Con respecto a lo que decía Felipe, solamente me quedo con el tema de la corrupción en compras públicas. El documento del FMI nos habla que llega hasta el 30%. 30% en corrupción en compras públicas. No es factible, no es posible. Cuando tenemos esa plata podría estarse utilizando para otro tipo de programas de inversiones nacionales. Yo lo que quiero mencionar es el Ecuador tiene acuerdos comerciales, tiene el acuerdo multipartes con Europa, tiene Mercosur, tiene Comunidad Andina de Naciones, tiene ya suscrito con Chile, y ahora en las conversaciones que se han tenido con México, los mexicanos nos dicen, nos preocupa el Ecuador en estos productos, les preocupa el camarón, les preocupa el banano, que nosotros lleguemos hacia allá. Entonces, el Ecuador poder crecer puede hacerlo. Más bien, el mayor limitante que nosotros a veces tenemos somos nosotros mismos, que le tenemos miedo a competir hacia afuera y estamos pensando en que papá Estado nos dé haciendo las cosas y de una vez nos dé comprando. Entonces yo creo que el concepto de olvidarnos un poco del papá Estado y que el juego se lo juegue en el sector privado y que la cancha pase allá, bien delimitada, bien clara, que esas son las reglas claras, es fundamental. Gracias. Y yo para no ya vamos simplificando, vamos abreviando porque ya se nos fue el tiempo. Quisiera que el embajador diga algo del medio ambiente y propiedad intelectual. ¿Estos temas van a incluirse ahora o quedan para después? No, se mencionan también, en las reuniones que tuvimos con el TIC, se mencionó el tema laboral y el tema ambiental, propiedad intelectual también, y esos son los nuevos temas que están en el USMCA. Si uno revisa lo que está en el nuevo acuerdo con México y Canadá, con Estados Unidos, los temas que cambiaron ahí fueron esos, temas ambientales que se involucran, el tema de propiedad intelectual, el tema de tecnologías y laborales. Entonces yo creo que esto es lo que va a ser y eso se puede implementar muy bien. Y lo positivo en el gobierno nuevo del presidente electo Biden es que la concentración de ellos va a ser más que todo en el tema ambiental y laboral. Entonces estamos bien en el Ecuador en esos puntos y se pueden conseguir mucho más. Yo creo que lo que estaba mencionando, que me gustó mencionar lo que decían, las reglas claras del juego. Lo más importante aquí es el tema anticorrupción. Ese es un tema importantísimo que no lo mencionamos, pero eso está puesto como principal de los 4 puntos. ¿Por qué el tema Eso es lo que está creando unos problemas en el Ecuador también. ¿Y por qué no pasa esa ley anticorrupción? Lo que yo no entiendo, si todos hablan que queremos arreglar la corrupción, ya pues, esas son cosas que nos generan la confianza que hablábamos. Para que la gente tenga confianza en el Ecuador, tienen que haber reglas claras, que no cambien, y eso nos ven en la parte de corrupción, nos falta esa parte pequeña, pero es grande, porque es la más importante. Si hay corrupción, no mueve las cosas, y el gobierno solamente lo que debe hacer es poner las reglas claras y controlar eso, pero lo que deben trabajar en generar riquezas del sector privado. Entonces, ya no más gobiernos, ya no más ministerios, se redujeron ahora
con el presidente Moreno porque teníamos más de 40 en el gobierno anterior. Ahora están menos, pero deben reducirse más todavía. El Estado, el gobierno debe ser solamente el controlador de que todo marche bien, con reglas claras, con no corrupción, con temas que tienen que ver con gobernabilidad, instituciones, pero los demás debe ser el sector privado que trabaje. Y ahí el sector privado de inversiones, la gente que invierte, lo hace cuando hay confianza y hay seguridad jurídica. Gracias, embajadora. Felipe, 30 segundos para decir qué significa para ustedes como sector exportador este acuerdo. 30 segundos. Yo creo que es un gran paso, ¿no? Otro paso gigantesco para el desarrollo del país. Y tanto es así que la sociedad ya no come cuentos, sabe que esto es lo que se necesita para la generación de empleo y el desarrollo del Ecuador. Gracias. Rodrigo Gómez de la Torre, 30 segundos. ¿Qué significa para el sector agrícola y agropecuario también este acuerdo? Un acuerdo comercial representa que podemos incrementar producción, mejorar productividad y crecimiento. Básicamente eso se refiere. Un acuerdo comercial implica crecimiento y desarrollo. Gracias. Embajadora Baqui, ¿qué supone para la embajadora del Ecuador en Estados Unidos, que además hace 15 años intentó hacer el acuerdo que ahora se vaya a concretar? Significa el presente y el futuro para nuestros hijos y nietos y una luz que es lo que representa el Ecuador. Perfecto. Gracias a la embajadora Ivonne Baqui, al abogado Felipe Rivadeneira y al ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, quienes han estado con nosotros en esta emisión especial de Descifrando, y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta de Twitter @TaliaFloresF y también al Facebook. Les espero la próxima semana. Gracias, chao. Aquí termina Descifrando con Talía Flores. Les esperamos el próximo sábado desde las 8 de la mañana y los domingos su reprise desde las 7 de la mañana.